Breve repaso. Cuando nosotros planteamos nuestros problemas de integración, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo, estamos determinando el área de una serie de elementos, ¿sí? Estos elementos, a medida que nosotros agreguemos más cantidad de elementos, como lo vemos acá en la figura B, vamos a tener un valor de error menor, ¿sí? Y aquí estamos representando uno de los sistemas, que es el sistema de los sistemas abiertos, ¿sí? Los sistemas abiertos son aquellos que toman, bueno, de la función toman un conjunto de puntos, y podemos notar en ambas figuras que tenemos como un excedente, lo ven ahí, un pequeño excedente, que de una forma u otra lo que hace ese excedente es compensar este faltante que tenemos nosotros de este elemento que estamos analizando en cada uno de los casos, ¿sí? Ahora vamos a ver que existen métodos que nos permiten a partir de un conjunto de puntos establecer este valor, el valor del área, y lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a trabajar con lo que se denomina subintervalos, que son conjuntos de puntos que nosotros vamos a ir tomando para determinar este valor, ¿sí? Por ello, cuando nosotros trabajamos, como les decía, podemos trabajar, por ejemplo, a partir de dos puntos, ¿sí? Entonces, el conjunto que nosotros estamos evaluando en estos dos puntos denominados A y B, en este caso, ¿sí? Nos va a otorgar un determinado valor, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora con el método de trapecios, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos agregando puntos, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Vamos obteniendo una aproximación aún mayor del valor que nosotros estamos encontrando en este cálculo, ¿sí? También nos vamos a encontrar que este conjunto de puntos que nosotros vamos a trabajar va a estar compuesto por un conjunto de puntos que lo denominamos los puntos extremos, en este caso A y B, y a medida que nosotros vayamos tomando estos elementos interiores, son elementos equidistantes, perdón, que nosotros vamos a tener entre ellos, ¿sí? Con una distancia que es la que nosotros identificamos con el valor de h, ¿sí? Ese valor de h es el valor que nosotros tenemos entre un punto y otro, ¿sí? Del elemento que estamos analizando. ¿Por qué digo del elemento? Porque vamos a ver que en algunos casos vamos a trabajar con más de un elemento, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a ir calculando estas integrales que nos interesa saber, ¿sí? Como eh, elemento básico, ¿sí? Tenemos el método de trapecios, que básicamente, a ver, no lo van a utilizar ustedes para un cálculo, pero simplemente es el que da lugar a las próximas, a los próximos métodos, que son los que sí van a utilizar, ¿sí? Este método se toma como elemento base, ¿sí? Y a partir de esa figura que nosotros estamos calculando, en este caso el área, nosotros vamos a identificar como el valor resultante que queremos eh, encontrar en este caso, ¿sí? Cuando nosotros tengamos más de un punto y tengamos varios subintervalos por trabajar, ¿sí? Vamos a conocer al subintervalo o al intervalo como el conjunto de elementos entre un punto y otro, ¿sí? Vamos a ver que en algunos casos vamos a tener una serie de puntos interiores, ¿sí? Y mientras más puntos interiores tengamos, vamos a observar también que la aproximación es más exacta, ¿sí? Bien, partiendo de este método, el método de trapecio, ¿sí? Nosotros vamos a expresar
una serie de, vamos a hacer una integración numérica de una determinada función, ¿sí? La expresión del método de trapecio, que la tenemos expresada aquí en la diapositiva, ¿sí? Es la resultante de lo que tenemos acá, ¿sí? Esta es la expresión que utilizamos, ¿sí? F evaluada en un punto A, ¿sí? Más F evaluada en el punto B, ¿sí? Todo esto multiplicado sobre H sobre 2. H, ya habíamos dicho, que era la distancia que nosotros teníamos en un punto y otro. ¿Por qué lo estamos expresando para un intervalo? Bueno, porque esta es la expresión de un intervalo. Ahora vamos a ver que podríamos llegar a colocar otros puntos intermedios y ahí empezamos a colocar y armar trapecios de más de un intervalo, ¿sí? La forma básica, entonces, para un intervalo es la que estamos encontrando en esta expresión, ¿sí? No tenemos ningún inconveniente con los valores de A o B, ya más adelante lo vamos a ver, que en el caso de la cuadratura de Gauss sí lo tenemos, ¿sí? Vamos a tener que hacer un cambio de variable para poder plantearla. En este caso simplemente lo que hacemos es evaluamos a la función en el punto A más el punto B, y todo esto lo multiplicamos por H sobre 2, ¿sí? Es lo primero que estaríamos haciendo nosotros para calcular trapecios por un intervalo, ¿sí? En el caso que nosotros tengamos dos intervalos, ¿sí? Como en este caso, la expresión que tenemos es esta. A ver, vamos a evaluar. Sería la expresión, acá lo vemos, la expresión del primer intervalo más la expresión del segundo intervalo, ¿sí? Si nosotros lo estábamos evaluando en menos 2 y 2, en menos 2 y 2, ¿sí? Tomamos un elemento equidistante de ambos, que es 0, ¿m? Con una distancia con un h de 2 en cada uno de los casos, ¿sí? Y nos va a quedar planteado, acá lo podemos ver, nosotros lo que vamos a tener en realidad son dos trapecios. Lo alcanzan a observar, este sería nuestro primer trapecio, ¿sí? A ver si lo podemos, a ver si, cómo andamos con esto. Ahí está, más o menos, ¿sí? Acá tenemos, este es el primer trapecio, y acá tenemos el segundo trapecio, ¿sí? Cada uno de los dos elementos que nosotros tenemos que plantear. La expresión de este primer trapecio es la que tenemos acá, ¿sí? Acá nosotros tenemos nuestro primer trapecio, ¿sí? Y acá nosotros lo que tenemos es nuestro segundo trapecio. O sea, básicamente que lo que estamos indicando es que nuestra integral, la integración que vamos a plantear nosotros va a ser la resultante de la suma de los dos trapecios, ¿sí? Nuevamente nos encontramos con un excedente, en ambos casos, que compensa parte de lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos la función evaluada en A más la función evaluada ahora en x1. ¿Quién es x1? El valor intermedio, es 0. Este es x1, el que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué tomamos ese valor? Bueno, este es el valor equidistante que nosotros tomamos entre menos 2 y 2, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un primer trapecio planteado, ¿sí? Entre menos 2 y 0, acá lo ven, ¿sí? Y otro trapecio planteado entre 0 y 2, nuestro segundo trapecio, ¿sí? Para armar la tabla, simplemente lo que hacemos es calcular la imagen evaluada en ese punto de X, ¿sí? Y con eso nosotros después lo que vamos a poder hacer es hacer el cálculo, ¿sí? Nos encontramos con lo siguiente. Acá simplemente lo que hicimos fue una simplificación de la expresión anterior, ¿sí? Es lo único que hicimos acá. Y vamos a ver que esta expresión nos va a servir porque es una expresión que nos va a permitir generalizar
de ahora en más, es decir, desde 2, 3 o más intervalos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la cantidad de intervalos que estamos planteando. Entonces, la expresión general, ¿sí?, de la cual nosotros partimos, fue h sobre 2 que multiplica a f de a más f de b. Bien, esa era la expresión con un intervalo. Cuando tenemos dos intervalos, el punto intermedio que nosotros tomamos como el elemento equidistante, ¿sí?, el punto equidistante de ambos, pasa a ser, en la primera expresión pasa a reemplazar a b, y en la segunda expresión pasa a reemplazar a a, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos dos veces ese elemento, ¿sí? Acá. ¿Mm? Y h sobre 2 que multiplica, bueno, a toda la expresión, ¿sí? Entonces, esta expresión van a ver que es la que nos va planteando el método de trapecios como una expresión general. Entonces, nosotros lo que podemos asegurar ahora que para dos intervalos, al evaluar esta función, ¿sí?, entre menos 2 y 2, el resultado es 2,4. ¿Sí? Este 2,4, como estamos viendo acá, es el resultante de la sumatoria de los dos trapecios que armé con el elemento intermedio, que es el elemento equidistante, ¿sí?, de ambos. Para plantearlo con tres intervalos, ¿sí?, ¿qué hago? Planteo dos puntos más, ¿sí?, intermedios. ¿Mm? Básicamente acá lo que voy a tener es un conjunto de elementos entre menos 2, menos 0,66, después de 0,66 a 0,66, y después planteo el último entre 0,66 y 2, ¿sí? Estos son cada uno de los valores, ¿los ven ahí? Este es 1, ¿sí? Acá vamos a tener un segundo y un tercero. Bien. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Sí? Lo que sucede es que x1, ¿quién es? Es el nuevo elemento que yo coloqué ahora equidistante. Todos tienen que respetar la misma distancia para respetar el valor de h, ¿sí? x1 es menos 0,66, ¿sí? Y x2 es 0,66. A y b, como en el caso anterior, siguen siendo los extremos de la integral que yo estoy planteando, ¿sí? Yo les decía en la diapositiva anterior que le presten atención a la expresión, porque fíjense que la expresión ya va tomando forma como h sobre 2 que multiplica a f evaluada en el primer extremo, ¿sí?, más f evaluada en el segundo extremo, ¿sí?, en A y en B. Y fíjense que a medida que voy agregando puntos en el método de trapecios, ¿sí?, me queda una sumatoria, ¿lo ven acá? Una sumatoria de 2, ¿sí?, por cada uno, pero una sumatoria que multiplica a 2 por cada uno de los valores interiores que yo estoy tomando. Que en este caso, los dos valores interiores son menos 0,66 y 0,6666, ¿sí? Estos son los valores interiores que yo estoy tomando. Evaluada reemplazando en esta expresión los valores que yo tengo, que son los valores que voy obteniendo de mi tabla de valores, el valor que al que arribo es 2,11282. ¿Para quién? Para un método de trapecio para tres intervalos.
Nuevamente, préstenle atención a esta expresión y vamos a poder asegurar lo siguiente. Para 4 intervalos, ¿sí? Agrego 3 puntos interiores, nuevamente, siempre respetando, ¿sí?, que la distancia entre ellos sea equidistante. Es decir, acá tengo un h igual a 1. ¿Sí? Yo tengo que respetar esa distancia. Y fíjense, como lo veíamos en el caso anterior, que la expresión es similar. Es decir, a medida que yo voy agregando puntos, me queda h sobre 2 que multiplica a f evaluada en a, ¿sí?, más f evaluada en b, como los puntos de los extremos, más 2 por la sumatoria de f evaluada en cada uno de los puntos interiores. ¿Sí? Entonces, en este momento, lo que yo puedo asegurar, y esto es lo que se denomina la regla de trapecios compuestos, que a partir de n intervalos, que son los que yo puedo plantear, la regla general, ¿sí?, que voy a aplicar es la siguiente. H sobre 2 que multiplica a f evaluada en el extremo por izquierda, más f evaluada en el extremo por derecha, más 2 por la sumatoria de f evaluada en cada uno de los puntos interiores, que es lo que hice acá. ¿Sí? Como necesito tener esta tabla de valores, porque básicamente después lo que hago es simplemente desde la tabla de valores voy reemplazando, lo ven acá, voy reemplazando los valores, y de esa manera yo arribo al valor de la integral, que es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, para resumir y para generalizar, aplicando la regla de trapecios compuestos, esta es la expresión general que yo tengo que aplicar. ¿Sí? Dependerá de la cantidad de intervalos que me soliciten, ¿sí? Va a ser la cantidad de elementos que yo voy a tener. ¿Sí? Siempre voy a tener los valores de los extremos y después el conjunto de valores interiores, que dependerá de la cantidad de intervalos que me plantee. Como regla general, también lo que tengo que tener presente es que la distancia entre los distintos puntos siempre es equidistante. ¿Sí? Es decir, el valor de h debe ser el mismo. ¿Sí? Si me dieran, por ejemplo, la función, me piden que la evalúe, por ejemplo, en este caso, menos 2 y 2, de, no sé, de 4 puntos y no me da más datos, bueno, simplemente yo sé que tengo 3 puntos interiores, y esos 3 puntos interiores van a tener que estar, ¿sí?, en este caso, en un h igual a 1 para que yo pueda mantener ese conjunto de valores equidistantes. Una vez que yo armo la tabla de valores, como lo hice acá, simplemente lo que hago después es reemplazar. Reemplazo en la expresión general y voy a obtener el valor que estaba buscando. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí, profe, clarísimo. Bien. Igual de todas maneras después van a tener el PDF, pero es bastante sencillo. A ver, le tenemos que prestar atención a las expresiones generales porque van a ver que en todos los casos nos van a aparecer una expresión general que es la que nosotros vamos a aplicar para cada uno de los métodos. Así como teníamos distintos métodos, ¿sí?, para otro tipo de cálculos, van apareciendo distintos, en este caso Simpson 1/3, el 1/3 viene de la expresión de h sobre 3 que tenemos en nuestra expresión,
¿sí? Pero Simpson un tercio ya, desde un comienzo, empieza a trabajar con 3 puntos. Es decir, para la misma función, Simpson un tercio comienza a plantear los dos valores de los extremos, como habíamos dicho que serían A y B, y un valor intermedio, nuevamente equidistante, ¿sí? Siempre tenemos que mantener esa misma, esa misma, esa misma condición, porque es el valor de h que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Y un punto, en este caso intermedio, que el punto evaluado en este caso, la función evaluada en x igual a 0, ¿sí? Y la expresión de Simpson un tercio es la que estamos teniendo acá. ¿Para cuándo? Para un intervalo. Es decir, Simpson un tercio para un intervalo necesitamos 3 puntos, ¿sí? Ya lo planteamos con 3 puntos. Si nos dieran 2 puntos, después tomamos el punto intermedio, ¿sí? Equidistante de ambos. Y tenemos el valor de h, porque es la distancia entre cada uno de los puntos. Aplicamos la expresión general, ¿sí? Tal cual la tenemos acá, y arribamos a un resultado, ¿sí? A diferencia de trapecio, que comenzaba trabajando con 2 puntos, Simpson un tercio ya para un intervalo comienza trabajando con 3 puntos, identificados como A, B y el punto intermedio que es x1. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo tengo 2 intervalos? Bueno, como habíamos hecho con el método de trapecio, simplemente lo que hacemos es plantear un conjunto de puntos interiores, ¿sí? Con 2 intervalos, yo voy a tener en realidad 5 puntos porque voy a plantear, la expresión general la voy a plantear entre A, x1 y x2. Esta va a ser la primera expresión, ¿sí? Y después voy a tener x2, x3 y b. A ver, este punto, ya lo ven ahí, es un punto que lo comparten ambos, ambos cálculos, ¿sí? Entonces, yo tenía una figura inicial que la tenía planteada entre -2 y 2 y 0 como x1. Ya cuando tengo 2 intervalos, lo que hago entre -2 y 0, planteo otro punto intermedio, y entre 0 y 2, otro punto intermedio. Nuevamente, son puntos equidistantes todos. ¿Por qué? Porque representan al valor de h, ¿sí? El valor de h es un valor equidistante en todos los puntos, y a partir de el armado de esta tabla de valores, simplemente lo que hago es reemplazo, ¿sí? Cada uno de los valores de las imágenes en las expresiones, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es a este segmento, perdón, a este intervalo, le estoy sumando este segundo intervalo, ¿sí? Compartiendo el valor intermedio. Para nuestro caso, aplicando Simpson un tercio, evaluado a la función entre -2 y 2, ¿sí? El valor resultante es 2,13333, ¿sí? Lo que hice fue encontrar por cada uno de los segmentos un punto intermedio más, ¿sí? ¿Está? Tenía este segmento, le agrego un punto intermedio acá, y entre este segmento otro punto intermedio ahí. Eso es lo que hacemos a medida que vamos agregando intervalos. Para 3 intervalos, ¿sí? Lo que vamos haciendo nuevamente, vamos agregando puntos intermedios, ¿sí? Fíjense, entre -2 y -1 agrego un punto intermedio. Entre -1 y 0 agrego otro punto intermedio. Entre 0 y 1 agrego otro punto intermedio, lo ven acá. Y entre 1 y 2 un punto intermedio más, ¿sí? Porque lo que yo necesito son conjuntos, ¿sí? De 3 puntos. Es decir,
lo que yo necesito ir planteando es, este va a ser un segmento, perdón, un intervalo, ¿sí? Este va a ser un segundo intervalo, es decir, este elemento lo van a compartir. Acá voy a tener un tercero, nuevamente compartiendo este elemento, y el cuarto intervalo compartiendo este elemento, ¿sí? Entonces, la expresión general, ¿sí? Ahí ya lo podemos ver, queda planteada de la siguiente manera. H sobre 3, que multiplica a f evaluado en A y f evaluado en B, siempre son los extremos los que participan, ¿sí? Y acá lo que tenemos es más 4 que multiplica ¿a quién? ¿Quiénes son estos? Estos son los elementos impares, ¿sí? A ver, yo tengo x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7, ¿sí? Entonces tengo x1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 7, disculpe. Este último es 7, ¿sí? Entonces, lo que va a ser la expresión, ¿sí? La expresión lo que me indica es que yo multiplique por 4 a los elementos impares, ¿sí? Tantos como tenga. Porque acá lo que tenemos es una expresión general. Y que y que multiplique por 2, ¿sí? Por 2, ¿sí? A la sumatoria de los elementos pares. Acá los ven, ¿sí? Es decir, en mi caso entonces yo lo que hago es h sobre 3, ¿sí? Que evalúa, que multiplica AF de menos 2, ¿sí? Acá lo vemos, este es A, y AF de 2, acá lo vemos, este es B, ¿sí? Entonces tenemos los dos extremos. Más 4 que multiplica a los elementos impares. ¿Quiénes son los elementos impares? 1,5, menos 0,5, 0,5, ¿sí? ¿Hola? Bien. Y 1,5, ¿sí? Acá cuidado que están desordenados. Este va acá y este va acá, ¿sí? Pero voy de nuevo. 4 que multiplica los elementos impares, que sería x1, x3, ¿sí? Cuidado que este es x7 y este es x5. Son todos los elementos impares. Más 2 que multiplica a los elementos pares, ¿sí? x2, x4 y x6. ¿Sí? Esta es la expresión general. Cuando llegamos a estas expresiones generales, en este caso, lo denominamos Simpson un tercio compuesto. Es decir, yo puedo llegar a tener n intervalos y ya sé cómo lo puedo armar. Es decir, cómo puedo armar la expresión. Tengo que tener en claro que siempre tengo h sobre 3. H es el valor equidistante entre los puntos. Participan los valores de los extremos, ¿sí? De A, acá lo tengo, de A y B, ¿sí? Y con los puntos interiores lo que hago es 4 por la sumatoria de los elementos impares, más 2 por la sumatoria de los elementos pares. Esto es lo que expresé. Aquí simplemente colocamos el valor de las imágenes, reemplazamos por el valor de las imágenes, y nuestro resultado ahora es 2,2102564. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo bien, profe. Bien, bueno. Cuando, bueno, acá simplemente lo que bajé son
algunas observaciones que, bueno, nosotros lo que vamos generando, vamos tomando 3 puntos y vamos generando los subintervalos, ¿sí? Cuando las cantidades, ¿qué sucede si la cantidad de puntos, ¿sí? No es impar, sino tenemos una cantidad par de puntos, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que aplicamos es lo que se denomina Simpson 3/8, ¿sí? Fíjense que acá aparecen dos nuevos eh, puntos interiores, ¿sí? Nuevamente, como habíamos dicho en las expresiones anteriores, ¿sí? H es un valor equidistante, es la distancia entre cada uno de los puntos, ¿sí? Pero acá empezamos a plantearlo a partir de estos 4 puntos, los dos extremos y 2 puntos interiores, ¿sí? 2 extremos y los 2 puntos interiores, ¿sí? Y lo que tenemos es básicamente acá estos subintervalos, ¿sí? Después reemplazamos en nuestra expresión general y lo que obtendríamos en base a la aplicación de Simpson 3/8 para 3 subintervalos, tendríamos como resultado de nuestra función evaluada entre -2 y 2, un valor de 2,2769231. ¿Sí? Fíjense en todos los casos que las, las expresiones, bueno, y cómo lo van a aplicar ustedes es bastante mecánico. Simplemente lo que tienen que observar es la cantidad de puntos que tienen y en base a eso también podrían eh, verificar por lo menos el orden del error para decir, bueno, sí, puedo hacer alguna combinación. Después lo vamos a ver un ejemplo que se puede hacer alguna combinación de métodos, ¿sí? Bien, entonces, Simpson 3/8, ustedes lo van a aplicar cuando tengan un conjunto de puntos pares, ¿sí? Y cuando tengan un conjunto de puntos impares, lo pueden plantear con como lo venían haciendo anteriormente, con un Simpson un tercio compuesto. Yo les decía que nosotros nos encontrábamos con métodos abiertos y cerrados, ¿sí? Los métodos abiertos son estos métodos cuya característica es la de encontrar un valor, pero fíjense que tienen la particularidad que no integran el excedente, como en eh, perdón, los cerrados, ¿sí? Tienen la característica que no integran el- el excedente. El excedente que nosotros vemos, en este caso, el excedente que pasa por 2 puntos, ¿sí? Básicamente, acá lo pueden observar ustedes que va más allá del dominio de los puntos que nos estamos tomando, y este excedente lo que hace es integrar este valor faltante que tiene en su interior, ¿sí? Básicamente eso es lo que van trabajando cada uno de los, eh, de los métodos, ¿sí? Bueno, acá simplemente es un resumen de lo que vimos, ¿sí? Y después tenemos otro método que es un tanto más preciso, ¿sí? En este método lo que se plantea es la sumatoria de unos coeficientes, ¿sí? De unos coeficientes de ponderación y de, de unas raíces que estos valores ya son valores que ya están previamente calculados, ¿sí? Esto lo tienen que aplicar como una tabla ustedes cuando vayan a hacer el cálculo. La cuadratura de Gauss lo que tiene como característica es que la evaluación de nuestra integral siempre la vamos a hacer entre -1 y 1, ¿sí? Siempre la vamos a trabajar de esa manera. Entonces vamos a ver que cuando tengamos casos como este que estábamos viendo recién, entre -2 y 2, lo que tenemos que hacer es
un cambio de variable, ¿sí? Y ahí vamos a poder plantear la cuadratura de Gauss, ¿sí? Pero no podemos hacer un planteo directo de una cuadratura de Gauss cuando los valores de A y B sean distintos de -1 y 1, ¿sí? Van a tener que hacer primero el cambio de variable y después van a tener que aplicar el método. La cantidad de puntos va a depender en este caso de 2, 3 y 4, que es lo que ustedes eh, pueden aplicar bueno, con este método, y ahí tiene la relación de cada uno de los coeficientes de ponderación y las raíces del polinomio, que ya están todas calculadas, ¿sí? Por supuesto, nosotros vamos a trabajar con los valores, ahora con los valores aproximados de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo aplican para cada uno de estos casos la cuadratura de Gauss, ¿sí? Eh, Nosotros entonces tenemos estas características, ¿sí? Habíamos dicho que era la sumatoria de los coeficientes por la función evaluada en cada uno de los puntos, ¿sí? Ya sea para 2, 3, 4 puntos, que es lo que nosotros estamos planteando, ¿sí? Los coeficientes, estos coeficientes que van a acompañar a cada uno de los valores, son los coeficientes que nosotros vamos a tomar acá, ¿sí? De la función evaluada en este punto. En este caso, para una evaluación de la función en menos la raíz de 1/3, el coeficiente que lo acompaña es 1, ¿sí? Estos ya son valores que ya están predeterminados, son los valores que ustedes van a aplicar para poder hacer el cálculo por cuadratura de Gauss. Después vamos a ahí yo les dejé un ejemplo de Scilab que lo van a poder correr. Bueno, también después les envío también el archivo para que ustedes lo puedan ejecutar y van a verificar cómo trabajar con cada uno de estos casos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tomar el primer caso para n igual a 2. Fíjense que la función, por ahora vamos a preocuparnos con la función evaluada entre -1 y 1, ¿sí? El valor perdón, la habíamos evaluado entre -2 y 2, pero ahora lo vamos a plantear de esta manera porque es lo que nos exige la cuadratura de Gauss, ¿sí? Entonces, si nosotros esta función la queremos evaluar es decir, el dominio es en -1 y 1, ¿sí? Nosotros lo que teníamos que hacer es plantearlo de esta manera, ¿sí? Entonces, C1, el coeficiente 1 para un n igual a 2 es 1, acá lo tenemos. Y el coeficiente 2 para un n igual a 2 es 1, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, yo reemplazo, estos son los valores de los coeficientes. Este es el coeficiente 1 y el coeficiente 2. Y lo que me pide es que evalúe a la función, ¿sí?, en x1 y x2. ¿Quién es x1 y quién es x2? Bueno, x1 es menos la raíz cuadrada de 1/3 y x2 es la raíz cuadrada de 1/3. ¿Sí? Esos son los valores que yo tengo acá. ¿Sí? Si ustedes lo calculan ahora, si alguien está con la calculadora ahí, saque la raíz cuadrada de 1/3 y va a tener esos valores. ¿Sí? Entonces, después lo que hago es simplemente reemplazo, ¿sí?, en el valor de x, es decir, coloco la función, la acompaño con el coeficiente y reemplazo por el valor de x, ¿sí? Y obtengo como resultado 1,5. Van a notar ustedes que a medida que vamos agregando puntos, ¿sí?, nos vamos a ir acercando
al valor real. ¿Sí? Si yo tengo 3 puntos, lo que me indica el método por cuadratura de Gauss es que tengo que tomar 3 coeficientes, lo ven acá, C1, C2 y C3. Estos 3 valores son estos: 5 novenos, 8 novenos y 5 novenos. Estos son los 3 coeficientes. Y me indica que evalúe la función en menos raíz cuadrada de 3 quintos, 0 y raíz cuadrada de 3 quintos, que es el valor que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es coeficiente 1, f evaluada en x1, ¿sí? Coeficiente 2, f evaluada en x2, más coeficiente 3 por f evaluada en coeficiente 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, yo quiero hacer una consulta, ¿Sí? porque la parte teórica de esto no lo vi, pero, o sea, los extremos de la integral no, en este método no importan, digamos. Sí importan. El método se aplica para un dominio entre -1 y 1. Ah, está bien, ¿Sí? está bien, está bien. Ahora vamos a ver que te va a ocurrir en más de una oportunidad que ese no va a ser tu dominio. De hecho, ¿viste el ejemplo que estábamos viendo anteriormente? El dominio era entre -2 y 2. Claro, Entonces, ahí lo que vamos a hacer es un cambio de variable. ok, O sea, un cambio de variable para que nos quede planteado en un dominio de -1 y 1. ¿Sí? Y ahí aplicamos el método. O sea, es decir, en base a lo que vos me preguntaste, cuando el dominio no es -1 y 1, ¿sí? No podés aplicar el método de manera directa. claro. Esa Haces el sería la cambio de respuesta. variable y ¿Ah? ahí ya te queda. Claro, haces primero el cambio de variable y después aplicás el método. Ahora lo vamos a ver porque está en el ejemplo que, que van a encontrar en la, ¿cómo es? En el PDF. ¿Sí? Entonces, para un n igual a 3, nuevamente seguimos con el mismo dominio. Por lo que comenté recién, es que la forma directa de calcular por cuadratura de Gauss es con un dominio de -1 y 1. ¿Sí? El valor es de 1,583333. ¿Sí? Va cambiando bastante. Cuando los extremos, ¿sí? O sea, sí podríamos seguir con n igual a 4 y continuamos con el resto. ¿Sí? Cuando los extremos no son -1 y 1, por lo que les expresé hace unos minutos, no puedo hacer una aplicación directa de cuadratura de Gauss. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es lo que se denomina un cambio de variable. ¿Sí? Básicamente, el cambio de variable lo planteo de esta manera. Dada una integral de una función en un dominio de A y B, ¿sí? Yo quiero encontrar su equivalente en -1 y 1, ¿sí? Es igual a b menos a sobre 2 t, ¿sí? Acá es donde estoy comenzando a jugar con una nueva variable. Así como yo planteaba una f de x, ahora lo que voy a terminar planteando es una g de t, ¿sí? Más b más a sobre 2, ¿sí? Esto con respecto a lo que es x, ¿sí? Es decir, la relación entre t y x quedaría planteada de esta manera. Ahora, el diferencial x, ¿sí? Quedaría planteado diferencial en el resultante, en realidad diferencial t sería b menos a sobre 2 diferencial t, ¿sí? Esta es la relación que yo tengo y es la relación que yo tengo que plantear de manera previa para poder calcular esta integral, ¿sí? Entonces voy de nuevo. Yo no puedo plantear de manera directa cuadratura de Gauss,
¿sí? Lo que hago es un cambio de variable, una vez que yo ya tengo mi resultante, ya entre -1 y 1, que es lo que necesito, ¿sí? ¿Quiénes son B y A acá? ¿Sí? Acá ya lo tengo planteado, son los dos extremos del dominio, ¿sí? Acá tengo A y B. Y una vez que yo tengo planteado la nueva función que va a ser mi g de t, con ella sí ya puedo aplicar cuadratura de Gauss, ¿sí? Acá está la pregunta de lo que habían consultado hace unos minutos. Entonces, para el caso que nosotros veníamos trabajando, ¿sí? Recuerden que esta era la función original con la que veníamos trabajando, ¿sí? Recién simplemente como para ver el método, yo la acoté al dominio de -1 y 1. Pero si ahora necesitamos trabajar en el dominio planteado, que es -2 y 2, entonces lo que hacemos es un cambio de variable, ¿sí? Por un lado lo que hacemos es, planteamos cuál es la relación que nos queda de nuestro x y cuál es la relación que nos queda de nuestro diferencial x. Y va a quedar todo en función de t, que es la nueva variable, ¿sí? Simplemente, a ver, ¿qué es lo que hice acá? Apliqué la fórmula para cambio de variable, ¿sí? Es lo único que hice. Una vez que lo planteo, ¿sí? Me queda una nueva expresión, es decir, una nueva expresión evaluada en qué dominio, en -1 y 1, que es lo que yo necesito, ¿sí? Lo que era mi f de x, ¿sí? Se transforma acá, en este caso, en f de 2t, ¿lo ven ahí? 2 diferencial de t, ¿sí? Esta es la nueva expresión. Y con esta expresión es con la que vamos a trabajar. Entonces, la relación que yo tenía de mi x, que tengo acá, ¿sí? La voy a reemplazar en la función original, ¿lo ven acá? Cuidado que el diferencial de x también cambió. Entonces, una vez que yo ya tengo planteado esto, ahí ya directamente, ahí sí ya puedo aplicar la cuadratura de Gauss. Ya la tengo planteada en el dominio de -1 y 1, que era lo que necesitaba. Y ahora, dependiendo que me pidan con 2, 3 o 4 puntos, ¿sí? Simplemente lo único que hago es buscar cuáles son los coeficientes que acompañan y en qué valores la tengo que evaluar, ¿sí? Acá simplemente, acá aplico lo que habíamos trabajado anteriormente. Es exactamente igual. Lo único que yo tengo que tener como precaución es que tengo que hacer este cambio de variable, ¿sí? Una vez que yo ya tengo este cambio de variable, ahí sí, ya directamente digo que mi resultado es 1,7142857. A ver, ¿el resultado de qué es esto? 1,71. Es el resultado de esta función, perdón, ¿sí? De esta integral evaluada entre -2 y 2, ¿sí? Simplemente hago el cambio de variable para poder plantear cuadratura de Gauss. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, ahí estaba lo que no me acuerdo quién me había preguntado, si me habías preguntado vos. Bueno, esta es la forma en que se resuelve cuando el dominio es distinto de -1 y 1. ¿Sí? Bien, para 3 puntos
Es exactamente lo mismo, para 4 puntos lo mismo, ¿sí? Lo que voy a ir teniendo yo a medida que voy aumentando, en este caso los puntos, la diferencia entre 2, 3 y 4 es el valor que yo voy a ir obteniendo. Y en todos los casos me remito a la, a la tablita que tenía acá, ¿sí? Me remito a esta tabla y dependiendo de la cantidad de puntos, yo voy tomando los distintos coeficientes y los valores en los cuales yo tengo que evaluar a la, a la función, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos el código de Scilab que estos dos valores yo los tengo, están en una matriz, entonces directamente colocan ese valor de la matriz que ya están calculados previamente para, eh, para agilizar el, el- el cálculo, ¿sí? Y bueno, para 4 puntos es exactamente lo mismo, nada más que agregamos los coeficientes para n igual a 4 y agregamos los puntos de evaluación de la función en cada uno de esos puntos, ¿sí? Eso es lo único que cambia. Cuando estamos trabajando con la aproximación de integrales dobles, eh, también depende, en este caso, bueno, si se va a hacer en este caso es Simpson un tercio. Lo que se hace es también la integral interior, que sería esta integral que tenemos acá, ¿sí? La dejamos planteada como si fuera como si quedara en función de un GDI, ¿sí? Que es lo que hicimos acá, ¿sí? Y después lo que planteamos es todo después, perdón, se plantea la, la integral externa, ¿sí? Con el método que en este caso, bueno, Simpson un tercio, ¿sí? Eh, la integral la vamos a plantear en este caso en cada uno de los, eh, de los puntos que estamos planteando, ¿sí? Y como estamos planteando entre 1 y 2, tomamos un punto nuevamente, ¿se acuerdan que tomábamos elementos equidistantes? Tomábamos un elemento intermedio que sería 1,5, que es un valor que ustedes lo tienen son los valores que, que vamos a plantear para Simpson un tercio, ¿sí? Esto cambia si ustedes lo hacen por Simpson 5 octavos o o lo que vayan a hacer, ¿sí? Y después lo que se hace es evaluar, eh, bueno, se toma cada uno de los puntos, ¿sí? Cada uno de los puntos, en este caso 1 menos, perdón, 1,5 y 2. Acá queda claro que lo que tenemos es un H 0,5, que es el que planteamos en cada uno de los casos, ¿sí? Y nosotros lo que dijimos que tomábamos, a ver, teníamos la integral interna, que era nuestro g de x, y todo esto lo evaluábamos después en una integral externa, que era eh, con la que planteábamos con la que planteamos, en este caso, Simpson un tercio, ¿sí? Entonces, esta integral externa es la que nos utilizamos para hacer el planteo, ¿sí? Y la integral interna, ¿sí? Perdón, es la que nosotros vamos a calcular acá, ¿sí? Entonces, en este caso lo estamos evaluando para nuestra función evaluada en el punto 1, 1,5 y 2, ¿sí? Que es cada uno de los cálculos que nosotros estamos expresando, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es sumar estos valores, ¿sí? Cada uno de ellos, es decir, cada uno de estos valores a nosotros nos va a servir para poder reemplazar después en nuestro G de 1
G de 1,5 y cuidado acá es G de 2. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Estos son los tres valores de los tres puntos que yo he tomado. ¿Sí? Cada uno multiplicado por, perdón, 1 y 2 serían los extremos, sería A y B, más 4, más 4 que multiplica al punto interior. ¿Sí? Que va a multiplicar a cada uno de los valores. Estos son los valores de las imágenes que, ¿cómo es? Que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Todo esto multiplica a h sobre 3, que lo tenemos acá, que multiplica a h sobre 3. ¿Sí? H era la distancia entre cada uno de los puntos. Siempre dijimos que tomábamos puntos X distantes. ¿Sí? ¿De dónde salió el 1, 1,5 y 2? Y sale de lo que me está planteando en este caso la integral. ¿Sí? 1, 1,5 y 2. Son estos valores los que yo necesito trabajar. ¿Sí? Entonces, la expresión general lo hago sobre la integral externa. Y con la integral interna, lo que hago es obtener cada uno de los valores que venían a ser los valores de la función evaluada en ese punto. ¿Sí? Después simplemente estos valores los reemplazo, los multiplico por h sobre 3 y obtengo el valor de la integral doble. ¿Sí? Es un caso bastante sencillo, pero bueno, siempre todos los años lo agregamos para que lo puedan ustedes también tener expresado cómo podrían hacer un cálculo de estas características. Ahora también podemos tener un caso de estas características. ¿Sí? Nos plantean que calculemos la integral evaluada en este dominio, 1 y 1,7. Nos pueden solicitar que utilicemos un determinado método, ¿sí? Pero nos dan solo los valores de h y los valores de n, perdón, de los subintervalos. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es primero tomar nuestra función, ¿sí? Y lo vamos a dividir en n subintervalos, en 7 en este caso, tomando un valor de h de 0,1. ¿Sí? Entonces, cuando se plantea esta subdivisión, ya tenemos los distintos valores. ¿Sí? Acá teníamos nuestro x0, x1, x2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? El valor de cada uno de ellos, ¿sí? Era de 0,1, que era lo que nos planteaba el valor de h. Bien, acá nosotros lo que podemos hacer es, bueno, armamos primero una tablita, ¿sí? Una tabla de datos, para buscar la relación entre los puntos, ¿sí? Los x y los valores de imagen. ¿Esto de dónde sale? Sale simplemente de evaluar la función en cada, es decir, perdón, de evaluar la función en cada uno de los puntos. ¿Sí? De cada uno de de evaluarlo en 1, en 1,1, 1,2, es decir, toman esta función y la evalúan para encontrar el valor de la imagen. ¿Sí? Y después nosotros, bueno, tenemos todos estos, veíamos que tenemos la posibilidad de aplicar Simpson 1/3, Simpson 3/8, un tercio compuesto, ¿sí? Y ahí nosotros decidimos, ¿sí? En este caso, ¿por qué tomamos los primeros 4 subintervalos con, eh, con Simpson 1/3? ¿Sí?
por la cantidad de puntos que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, que acá tenemos un conjunto de, de- de subintervalos, donde de 1 a 4 podemos tomar 4 subintervalos de 1/3, es decir, acá lo que estamos haciendo es una combinación entre los dos métodos, y los últimos 3 subintervalos, ¿sí? Lo aplicamos con la regla de Simpson. Es decir, es como si nosotros tuviéramos desde acá una a un B, ¿sí? Y estos son los puntos interiores. Y de acá a un B, y acá tenemos los puntos interiores. Recuerdan lo que habíamos dicho que dependía si teníamos un conjunto de puntos pares o impares. Bueno, entonces ahí eso es lo que estamos tomando como regla para decir, bueno, de acá a acá aplicamos un método y de acá a acá aplicamos otro método, ¿sí? Acá tenemos un conjunto de 5 puntos impares, y acá un conjunto, perdón, de 5 puntos, disculpen, y acá un conjunto de 4 puntos. Básicamente lo que vamos a hacer después, vamos a encontrar, bueno, aplicamos, sumamos las dos integrales y vamos a tener el valor que nos interesa saber, ¿sí? Acá está planteado que la integral va a ser la suma de I1 y I2, ¿sí? Y uno lo aplicamos con la regla de Simpson, 1/3 compuesto, ¿sí? Esto ya, bueno, habíamos visto tomando la regla general, ¿sí? Recuerden que el h que estamos aplicando es un h de 0,1, ¿sí? Y después lo que tenemos es, bueno, un conjunto a los puntos impares, ¿sí? Los multiplicamos por 4 y a los puntos pares los multiplicamos por 2. Y a esto le sumamos los extremos. Toda esta expresión multiplicada por h sobre 3, ¿sí? Y obtenemos el primer valor, ¿sí? Aplicando la regla de Simpson 3/8 sobre el I igual a el I2, sobre el otro conjunto de subintervalos, ¿sí? Simplemente se aplica, tenemos los extremos acá son x4 y x7, ¿sí? Y 3 que multiplica a los puntos interiores, que son x5 y x6, ¿sí? Los valores de estas imágenes era lo que tenían ustedes anteriormente en la tablita, así que simplemente después aplican lo que tiene en la tabla y obtienen los dos valores, Profe, ¿sí? perdón, ahí es 3/8 porque es par, ¿no? La cantidad de puntos. Sí, Ah, exacto. Y guarda acá que acá esto es igual a 2. Igual a 2, igual a 2. Esta es la segunda, es esto, mira. Es par la cantidad de puntos entre x4 y x7. ¿Sí? ¿Queda claro? sí, sí. Bien. Entonces lo que hacemos es una combinación. ¿Sí? Es como si dividiéramos todo el dominio, lo dividimos en dos segmentos, que a su vez cada uno tiene un conjunto de subintervalos, ¿sí? El primero tiene estos 4 primeros subintervalos y el segundo tiene estos 3 primeros subintervalos. Como tenemos un conjunto de 5 puntos, es decir, un conjunto impar de puntos, entonces acá aplicamos Simpson 1/3, y como en este caso acá tenemos un conjunto par de puntos, aplicamos Simpson 3/8, que era lo que me consultaban recién. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, sí, buenísimo. Bueno, esta era, bueno, guarda que acá hay un error, es, bueno, negativo acá, es menos 0,99, ¿sí? 49. Y acá les dejo cómo lo pueden verificar ustedes en Silab, ¿sí? En Silab, ahí les pegué el resultado de la forma en que ustedes en Silab lo pueden trabajar, ¿sí? En Silab ustedes tienen una función, que es una función que está predeterminada, que se llama integrate, ¿sí? Lo trabajan de esta manera, y a la función le tienen que pasar 3 parámetros, ¿sí? El primer parámetro es la función, ¿sí? La función era
2 por x sobre x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Esta es la función. Tengan cuidado que la tienen que pasar entre comillas. ¿Sí? El segundo parámetro es la variable, que es la que ustedes van a... perdón, que es la que participa en la función. Y después los otros dos parámetros son los valores del dominio de la integral. ¿Sí? Es decir, nosotros estábamos evaluando, calculando, perdón, la integral entre 1 y 1,7 de la función 2 por x sobre x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Esto así tal cual como lo tienen ahí, pruébenlo después en Scilab y directamente les calcula la integral. Eso como para que ustedes ¿cómo es? Lo puedan corroborar, ¿sí? Con Scilab. No sé si alguien lo había probado ya, calculo que sí, porque no sé si lo vieron en la teoría o algo, ¿sí? ¿Esto lo habían visto o no? Sí, profe, lo vi medio por encima. Estaba medio atrasado. Bien, bueno, para el que no lo vio, esta es una forma que tienen ustedes para calcular, ¿sí? ¿Estamos? Bien, acá les dejo los códigos, ¿sí? Los códigos de trapecios, Simpson y Gauss, ¿sí? Tienen los códigos y acá al costado lo que les pegué es eh, cómo armé los parámetros, ¿sí? Para que el otro día, bueno, me pasó con algunos chicos que estaban perdidos cómo pasarle estos parámetros a una función. Básicamente, acá lo que primero planteo yo para pasarle acá los parámetros es los valores de x, es decir, eh, entre qué rango de x voy a tomar, ¿sí? En este caso entre 0 y 1, ¿sí? Después armo la función, esta es una función bastante sencilla, es x al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tengo los valores de la imagen. Entonces acá lo que tengo es armada la tablita, ¿sí? La tabla que ustedes veían recién. Y después aplico simplemente para estos valores de imagen, en este caso trapecios con un h de 0,25, ¿sí? Y me dio 0,34375. ¿Sí? Hay un margen de error ahí. Después lo pueden verificar, como habíamos visto recién, lo pueden verificar con la función predefinida integrate. Entonces, directamente ahí tienen el valor ya exacto. Lo que se plantea es, en la función trapecio, lo primero que planteamos es la cantidad de puntos que tiene I, ¿sí? Básicamente para ver eh, cómo lo tengo que recorrer de manera interior, ¿sí? Lo primero que hacemos es calcular los valores de la imagen en los extremos. En este caso, bueno, estamos haciendo del primer elemento, ¿sí? Ahí lo ven. Y en el primer elemento, y el valor de I en el último elemento, ¿sí? En este caso sería 0 y 1, serían los valores que toma acá. Es decir, que hasta acá el valor de la integral es 1, ¿sí? Y después trabaja con los valores, los puntos interiores, ¿sí? Que básicamente acá lo que planteamos es la fórmula de trapecios, ¿sí? Que lo vamos sumando al valor que tenemos de I, ¿sí? Para ir acumulándolo por cada uno de los subintervalos. Y por último lo que hacemos es multiplicarlo por h sobre 2. ¿Sí? Esta es la última expresión que hacemos
que la tomábamos de acá. A ver dónde la tenemos. Ahí está. ¿Sí? Es lo último que hicimos, hacer la multiplicación. ¿Sí? Primero fuimos haciendo la sumatoria, que lo pueden sacar en realidad de acá. Lo que tenemos acá. ¿Sí? Primero la sumatoria de los extremos, después agregamos los intervalos, ¿sí? Fuimos agregando los intervalos. ¿Estamos? Se van guiando con la expresión general. Vieron que lo primero que hicimos en el código fue sumar i de 1, es decir, del primer extremo por izquierda, después y más el extremo por derecha, y después en el bucle interior planteamos esto. ¿Sí? 2, la sumatoria, perdón, 2 por la sumatoria de f evaluada en cada uno de los puntos interiores. Fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Y por último, a todo esto lo multiplicamos por h sobre 2, que es lo que nos indicaba la expresión. ¿Sí? Eso es lo que hace la función trapecio. ¿Sí? Para llamarlo, lo llaman con los valores de i. Acá ya tenemos armado el vector, vendría a ser acá el vector i, h, y este bucle lo va a recorrer tantas veces como puntos interiores tengan, ¿sí? Dejando fuera de toda la ejecución los extremos. Ven que comienza en un i igual a 2, es decir, comienza acá, con un i igual a n, es decir, en este caso sería 5 menos 1, es decir, de 2 a 4, ¿sí? Esos son los valores que yo les paso como parámetro, ¿sí? Los códigos son bastante sencillos, los tres son bastante sencillos, ¿sí? Todos trabajan de la misma manera, ¿sí? Lo único que van a encontrar en Simpson compuesto, se van a encontrar con esta evaluación. Esta evaluación lo que hace es, en realidad lo que está preguntando es si el i que yo estoy recorriendo es un valor par, ¿sí? Esta es una forma de verificar si es par o impar, ¿sí? Cuando i sobre 2 es igual a la parte entera de i sobre 2, yo aseguro que es, eh, voy sacando, voy separando, perdón, los pares de los impares y los voy acumulando en distintos valores de i. Ven que por un lado tengo el i1, ¿sí? Con valores pares y el i2 con valores impares. ¿Para qué? Para que después yo pueda aplicar, cuidado que esto es i0, es este i0. El i0 son los extremos, como nos pasaba en trapecio. Ven que es bastante repetitivo, es decir, primero calculo los valores de los extremos, después qué es lo que pasa con el bucle en los puntos interiores, y por último lo multiplico por, en este caso, h sobre 3. ¿Sí? Este sobre 3 lo pueden poner acá también, no hay ningún problema. Y coloco, bueno, y 0, ¿sí? 4 que multiplica a los valores impares y 2 que multiplica a los valores pares. ¿Sí? Y lo llaman de la misma manera que habían llamado al caso anterior. Con cuadratura de Gauss ya la cosa cambia, ¿sí? Porque yo tengo que plantear los coeficientes, ¿se acuerdan? Los valores de coeficiente y el valor resultante que tenía. Acá lo que hice con estas matrices, ¿sí? Estas matrices, cada una de estas matrices, es simplemente calcular. Es decir, calculan estos valores.
decir, calculan todos estos valores y estos son los valores que se cargaron ahí en cada una de las matrices, ¿sí? En este caso voy a tener dos valores, 2 más en 0, voy a tener 3, 1 más en 0 y 4 valores, ¿sí? Con su coeficiente. Entonces, estos valores los calculan en la matriz. Perdón, los cargan, disculpen. Los cargan directamente. Porque lo que tiene que hacer el método es, por cada uno de los puntos interiores, buscar el elemento de la matriz, tanto el coeficiente como el valor resultante. ¿Sí? Y lo único que cambia acá es, le pasamos como parámetros de entrada, ya le pasamos la función, ¿sí? En los valores de A a B y N. N es la cantidad de elementos, es decir, perdón, la cantidad de puntos, disculpe. Si lo quiero calcular para 2 puntos, para 3 puntos o para 4 puntos. Y acá lo que tienen, lo que tenemos acá, ¿lo ven? Es el cambio de variable. ¿Sí? Ya está planteado el cambio de variable de manera interna. Le va a dar lo mismo si ustedes lo ponen o lo evalúan entre -1 y 1. Pero si ustedes lo quieren, lo van a evaluar, por ejemplo, como el caso anterior que habíamos visto, entre -2 y 2, o en este caso que está planteado entre 0 y 1, ¿sí? Realiza el cambio de variable y efectúa el cálculo, ¿sí? Se los dejo los tres, igual ahora se los voy a enviar a todos los códigos por mail para que lo puedan ustedes ejecutar. Y recuerden que lo pueden, y después lo chequéenlo con la función integrate, ¿sí? Para que ustedes jueguen un poco, es decir, le van cambiando acá las funciones, le van cambiando los valores, ¿sí? Si quieren también lo hacen a mano y después lo pueden verificar con Scilab. Entonces les queda todo eso ya bastante repasado como para avanzar hacia las resoluciones que tienen de los prácticos. ¿Mm? Bien. ¿Quedó claro, chicos?